Continuamos con esta entrevista con la doctora Catalina González Pons. Ella es la directora del nuevo y moderno Instituto Nacional del Cáncer, una edificación 5 estrellas a favor de la salud de los pacientes de cáncer del país, hospital público del Estado. Eso implica, ¿verdad?, que no importa las condiciones económicas del paciente para que puedan acudir, y entonces hay toda la estructura para recibirlo y la tecnología. Eso es la parte más importante. Doctora, para concluir con esa parte, ¿están capacitados para la parte oncológica pediátrica o ya eso es tenemos un ala pediátrica completa, pero todavía no estamos trabajando. No están trabajando, pero a futuro van a trabajar. Por supuesto que sí. Es una de las áreas más sensibles de la oncología. Claro, claro, ¿Cómo no? claro. Bueno, doctora, vamos a hablar cómo están las estadísticas más o menos en cuanto a la prevalencia del cáncer, de qué cantidad de dominicanos podríamos estar hablando, de qué tipos de cáncer, cómo va esto. No cifras exactas, entiendo, pero las estimaciones que puedan hacer algunos organismos. Sí, porque realmente no tenemos estadísticas nacionales. No existe un registro poblacional de cáncer en el país. Nos limitamos a registros hospitalarios que muchas veces no traducen lo que está pasando a nivel nacional, principalmente porque recogen una parte de la población más carenciada y no entran todas las diferentes estratos de la población. Pero tenemos estadísticas hechas por Globocan, una institución, un órgano estadístico de las Naciones Unidas y de la PAHO, que es bastante certero, y nos dice que en nuestro país debemos tener unos 13.000 nuevos casos de cáncer al año. Si nosotros evaluamos también cuál es la incidencia de cáncer a nivel de otros países, debemos pensar que en nuestro país probablemente tenemos una prevalencia de alrededor de 500.000 casos de cáncer distribuidos en toda la geografía nacional. 400 y pico a 500.000. Eso es mucho. Eso significa que nuestros pacientes necesitan varias instituciones como la nuestra, que tal vez no con la tecnología, pero sí instituciones donde los pacientes puedan recibir sus tratamientos sin que estén centralizados solamente en 2 instituciones. El cáncer más frecuente en el sexo femenino es el cáncer de mama. Hace ya más de 10 años que viene estando a la cabeza de los cánceres que afectan a la mujer. El cáncer cervicouterino es una pena porque es un cáncer prevenible, es un cáncer que se puede evitar en un 100%. Es el segundo en frecuencia en la mujer. Y en el hombre el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de cabeza y cuello. En los 2 sexos no podemos dejar de mencionar por su frecuencia y por su importancia el cáncer de colon. El cáncer de colon y el cáncer de pulmón afecta a los 2 sexos. Cada vez más mujeres tienen cáncer de pulmón porque la mujer ha mantenido también el hábito de fumar. El hábito de fumar es el responsable del 30% de las muertes por cáncer. Y el cáncer comparte ese factor de riesgo con otras enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares. Es importante que en nuestro país tomemos medidas para evitar y para reducir el hábito de fumar. Otra patología relacionada con el hábito de fumar son los tumores de cabeza y cuello, que en nuestro país son muy frecuentes los tumores que afectan el tracto desde la boca hasta la faringe y el tracto respiratorio también superior. Son tan frecuentes y generalmente llegan en etapas tardías también.
a nuestros centros. ¿Cómo no? Doctora, un poco me llamó la atención, alrededor de 500,000 pacientes de cáncer tenemos en República Dominicana. Es muy alto, ¿verdad? No, eso corresponde a estadísticas proyectadas, como le dije, Sí, por claro, Globocan, pero nosotros, el problema principal, aunque se habla de una estampida, de una epidemia de cáncer en los países en vías de desarrollo, principalmente el cáncer de mama se ha convertido en algo realmente epidémico. Nosotros pensamos que nuestro país no tiene por qué tener mayor cantidad de cáncer. Nuestro país tiene un problema fundamental, y es que nuestros casos llegan avanzados. Más del 80% de los casos que se diagnostican en nuestro país llegan en etapas avanzadas, cuando ya... ¿Más del 80%? Más del 80%. ¡Wow! Más del 80% llega en etapas avanzadas, donde la gran mayoría ya no es curable y donde realmente necesita de una gran inversión en medicinas de alto costo para su manejo. Sin embargo, esas medicinas de alto costo no han cambiado realmente de una manera significativa la sobrevida de nuestros pacientes. Es importante que nosotros aunemos esfuerzos para trabajar en lo que es la prevención, la educación de la población, la prevención, la detección temprana, porque si no, el cáncer seguirá siendo un gasto en salud pública exorbitante, donde ni siquiera los países desarrollados, los países ricos, pueden manejar. Entonces, el llamado... Y los seguros le temen a esa enfermedad. Tú has tocado un tema importante. Se supone que las aseguradoras, tanto privadas como la estatal, invierta en prevención, y eso va a ir a favor de ellos mismos, porque la inversión en prevención no se ve de inmediato, pero en 10 años podemos ver una baja de las etapas clínicas en que se diagnostica el cáncer, y además una baja en la incidencia. Entonces es una inversión a largo plazo que deberían tener en cuenta las ARS. Yo sé que algunas hacen un intento, pero es un intento no planificado, es un intento fuera de un programa nacional de control de cáncer, es un intento que realmente es aislado, muchas veces repetido, muchas veces sin ningún efecto y sin ningún impacto, porque no se mide el impacto, porque no hay indicadores que digan que realmente está teniendo el efecto deseado. Entonces, realmente nosotros estamos necesitados de una entidad, de un órgano que dirija y que regule el uso de los recursos de toda índole en el manejo y en la prevención y en el manejo del cáncer. El Instituto del Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer, es apenas un componente de ese programa que debe haber para controlar y para reducir la incidencia, la mortalidad y para aumentar la sobrevida libre de enfermedad de los pacientes afectados de cáncer. ¿Cómo no? Doctora, y uno dice, caramba, antes si quizás se veían en el caso del cáncer de mama mujeres ya después de los 40 y tantos, 50, pero se han detectado mujeres de menos de 30 años con cáncer de mama ya, y uno dice, bueno, ¿y cuál es la explicación en este fenómeno? También parece que en el caso del cáncer de próstata también muchos hombres jóvenes que antes se decía, bueno, de tantos años para allá se han detectado también. Claro, eso, aunque no hay estadísticas fidedignas, todos hemos visto el aumento de casos de cáncer en la población más joven. En cáncer de mama, incluso en el Instituto de Oncología, en la década pasada, hubo que cambiar una política de consultas porque los casos de cáncer en mujeres menores de 35 años superaban el 20%. Y eso menores de 35 años. Y eso hizo que
la consulta manejada por los expertos cirujanos oncólogos, que se daba a las pacientes por encima de 40 años, se bajaran las edades. ¿Por qué? Porque vimos que podían escaparse una serie de lesiones en pacientes jóvenes. Realmente una de las ventajas de las estadísticas es convertir esos datos en información y luego en conocimiento para diseñar políticas nacionales. Nosotros tenemos la información de otros países, pero nuestra información es la que nos va a llevar a nosotros a tener políticas específicas de salud nacional. ¿Cómo no? Entonces, es cierto que hay un aumento de cáncer y probablemente está ligado a un estilo de vida inadecuado, a una vida sedentaria, a factores que se han relacionado como es la obesidad, como es el uso de hormonas, y quién sabe si nosotros podríamos decir que en nuestra alimentación hay un exceso de hormonas que estaría provocando ese aumento de cáncer, de la incidencia de cáncer de mama en las jóvenes. Es solamente elucubración lo que hacemos, porque no hay estudios que puedan realmente decir que esto es cierto, pero la verdad es que lo estamos viendo cada vez más. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un tema que se debate entonces, y esto podría tener o no alguna significación, son las llamadas cirugías estéticas de mama, y si pueden tener algún tipo de incidencia quizás las mujeres para verse pues mucho más esbelta usando las siliconas y todas esas cosas. Eso no está confirmado que pueda llevar algún tipo de riesgo. No, en absoluto no se ha relacionado con cáncer. Okay. Muy por el contrario, cuando se hace la reducción mamaria, quitamos tejido mamario, y mientras menos tejido mamario, menos riesgo. ¿Cómo no? He visto por ejemplo, una actriz que eso dio la vuelta al mundo, lo de Angelina Jolie, sí, con el asunto de que tiene un gen de su familia de cáncer de seno, de mama, y además pues extirpó prácticamente todo como medidas preventivas. Eso es tan efectivo. Digo, obviamente eso es para personas que tengan ya mucha plata y todo esto, pero eso es tan efectivo. Bueno, ya eso se ha diseminado tanta esa información que incluso en el argot médico se le llama el efecto Angelina Jolie, okay, porque sí, ha hecho que muchas mujeres se pongan alerta sobre su situación de cáncer hereditario. Angelina Jolie tenía un gen, tenía positivo el BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2, unos genes relacionados con cáncer de mama y cáncer de ovario familiar, así se llama, un síndrome heredofamiliar de cáncer de mama y ovario. Y ella tomó la decisión de actuar a tiempo. Esas personas que tienen positivo esos genes y por supuesto ella fue alarmada por su historia familiar. Sí, claro. Tienen, dependiendo de los genes que tengan presentes, las mutaciones que tengan presentes, tienen hasta un 80% de posibilidades de sufrir de cáncer de mama. Entonces está indicado que a una edad temprana se hagan la mastectomía bilateral. También se recomienda en esos pacientes que cuando lleguen completen su paridad, el número de hijos que quieren tener, y lleguen a los 40 años, consideren también hacerse lo que se llama la oforectomía, que es la extirpación de los ovarios. ¿Por qué? Porque el cáncer de ovario es más tardío que el cáncer de mama, pero generalmente es mortal, porque no avisa. No es lo mismo detectar un cáncer de mama con el que tenemos la mamografía y otros medios para hacerlo regularmente, que detectar un cáncer de ovario que generalmente es silente y cuando ya presenta síntomas es muy avanzado. Entonces ella tomó la decisión primero de hacerse la mastectomía bilateral y inmediatamente se hizo sus implantes y años después tomó la decisión de hacerse la oforectomía.
lo cual nosotros les recomendamos a ese grupo estricto de pacientes que tienen el síndrome de cáncer familiar o aunque den negativo esos genes, esos oncogenes, cuando tienen una historia familiar consistente con que hay realmente una correlación importante, y nosotros entonces recomendamos hacer esa cirugía profiláctica preventiva. ¿Cómo no? Obviamente, insisto, eso no es muy costoso. Eso. Pues no es tan costoso, es mucho más costoso manejar el cáncer. Okay. No es costoso. De hecho, valga la pregunta para decir que nosotros en el INCART, en el Instituto Nacional del Cáncer, tenemos el servicio de cirugía reconstructora. Okay. La tenemos para las lesiones de cabeza y cuello, por supuesto. La cirugía reconstructora no es solamente para mama. Los tumores que afectan la cabeza y el cuello o afectan cualquier parte del organismo que necesite la intervención de un cirujano plástico para hacer la reconstrucción, pues en eso lo tenemos. Pero de una manera especial, nosotros queremos cambiar el enfoque quirúrgico de las pacientes con cáncer de mama, no importa la edad, ni jóvenes ni mayores, y evitar las cirugías muy mutilantes, preparar la cirugía radical de manera que tenga un criterio oncoplástico. Si hay posibilidades de hacer la reparación y la reconstrucción inmediata, se hace, y si no, de manera tardía. Tenemos el equipo de cirujanos en nuestro hospital. Por supuesto, todavía no tenemos recursos, ni tenemos todavía organizado lo que sería para nosotros una fundación que provea de los implantes para las personas de escasos recursos. Claro. Pero estamos trabajando para armar todo el engranaje necesario para que nuestras mujeres, que son susceptibles de ser reconstruidas en el momento o tardíamente, puedan disfrutar, puedan tener esa posibilidad. Claro, y elevar su calidad de vida y su autoestima, porque la verdad es que es muy difícil esa situación que no se le pueda resolver a tiempo. Bueno, doctora, pues yo creo que esto ha sido... por supuesto, además, la doctora de una científica del tema, es una gran comunicadora, eso es por la estirpe, ahí es una familia de grandes comunicadores. Entonces yo creo que más que todo reiterar que las puertas y los médicos están esperando, ¿verdad?, a los pacientes para que vayan al Instituto del Cáncer, y que no, si son pacientes de escasos recursos, que no se dejen impresionar por la edificación, ¿verdad? Que sí, porque puede ser. Así mismo. Uno de mis temores es que esas paredes y ese hospital tan lindo intimide a las personas para quien fue construido, para el pueblo dominicano, claro, para todos los niveles, pero especialmente para aquellos que necesitan más. Y un aliento, doctora, que el chequeo constante y cualquier detección a tiempo. No es verdad que aunque aparezcan algunos elementos cancerígenos, eso significa un decreto de muertes. O sea, si es con tiempo, el cáncer se cura y las personas pueden tener una buena calidad de vida, ¿verdad que sí? Por supuesto, lo que tenemos es que tener el criterio de ir antes, no después. Claro, cómo no. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco. Este y otros espacios están a la disposición de la institución, pues para, ni modo, darle seguimiento y soporte tan importante, inversión que ha hecho el Estado Dominicano para pacientes y para personas que realmente necesitan del confort. Y me imagino también que le ha impregnado esa dosis que usted tiene de amor y de solidaridad a sus médicos, a sus enfermeras, para tratar a los pacientes, ¿verdad? Porque también hay veces que esa cosa se le critica en los centros públicos hospitalarios, la falta inclusive un poco de solidaridad y de cariño y de atención. Lo que es como... Nosotros estamos pasando nuestros colaboradores, nuestros empleados por el tamiz de la solidaridad, de la compasión, de hacerse cargo del problema de los demás. El que no tenga esa vocación, no creo que sea una persona para trabajar con nosotros.
Con qué buena frase nos despedimos. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa De Agenda. Hasta entonces.